Muy bien, buenos días. En primer lugar, pues gracias a todos los que os habéis conectado. Bienvenidos. Esto esperamos que sea una sesión provechosa e interesante para todas las partes, ¿no? Agradecer al grupo FI, ¿no? La amabilidad y el interés por darnos esta sesión y dedicarnos este tiempo. Y bueno, tomo solo unos temas de orden, ¿no? La parte del webinar va a constar de una presentación que van a explicar Juan Álvarez, que está aquí conectado en una primera parte, después una segunda parte a cargo de Carlos Fernández y finalmente un tiempo de ruegos y preguntas para que podáis consultar aquellas cosas que os interesen, y si luego pues hace falta alguna cosa ya en particular, pues yo creo que podréis quedar y profundizar un poco más, ¿no? FI Group también nos ha dejado colgada, si no lo habéis visto, ya muy eficientemente, la presentación en el chat, o sea que tenéis todo a disposición para no tener que preocuparos mucho de apuntar cosas. Y nada más, solo de nuevo agradeceros el tiempo, el interés y muchas gracias a todos. Juan, cuando quieras, si ya estáis preparados, pues adelante. De acuerdo. Sí, primero de todo, bueno, también agradecer a la Asociación Empresarial Química de Tarragona por esta ocasión y a todos los presentes por sacar un hueco en vuestras agendas para asistir a este webinar. Como introducción, contaros que el Departamento de Sostenibilidad nació con el objetivo de DFI, nació con el objetivo de asesorar y acompañar a nuestros clientes y a sus proyectos en este momento de transición de modelos de negocio que estamos viviendo. Un momento con importantes retos para muchos sectores en temas de circularidad, de sostenibilidad, protección ambiental y descarbonización. Y desde nuestra área ofrecemos esa asistencia técnica necesaria para abordar estos retos y dar cumplimiento tanto a los nuevos requisitos normativos como a aquellos que se suscriben de manera voluntaria. El equipo de sostenibilidad cuenta con consultores y técnicos con una importante trayectoria en proyectos relacionados con la gestión del ciclo del carbono en sus diferentes etapas. Y esta experiencia se alinea con la capacidad de nuestro equipo de energía, del GANSAR, que nos presta un continuo apoyo en la parte de tendencias, de innovación tecnológica, así como en la búsqueda de posibles mecanismos y vías de financiación para estas diferentes soluciones, ¿vale? De tal manera que ofrecemos una visión transversal de todo el proceso, desde la fase de diseño hasta la fase de despliegue y de la posibilidad de financiación de esta medida de descarbonización. Yo, como parte de este equipo, yo soy Juan Álvarez, encantado de conoceros, y soy consultor senior del Departamento de Sostenibilidad, uno de ellos. Y bueno, pues eso, especialista sobre todo más es quizás en la parte de sostenibilidad, pero por supuesto en temas de descarbonización, con más de 8 años de experiencia tanto en el sector público como privado. Y bueno, aquí veis en el índice, estos son los bloques que vamos a tratar. Primero os voy a presentar el concepto de descarbonización. Luego hablaremos de los retos y ventajas que supone para las empresas. Os resumiré los aspectos más relevantes del contexto normativo actual en este ámbito y luego presentaremos el enfoque estratégico de cómo nosotros abordamos estos proyectos de descarbonización y terminemos explicando cuáles son las principales fuentes de financiación, ¿vale? A día de hoy, creo que todo el mundo tiene claro o medianamente claro conceptos como las emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento global, la descarbonización. De hecho, estos conceptos son tan escuchados, aparecen tanto en las noticias y en los periódicos, que muchas veces llega a parecer que es como el único impacto ambiental a considerar dentro de una actividad empresarial, ¿no? Evidentemente no es el único, pero sí que es uno de los retos más transversales y urgentes que tenemos entre las manos para que nuestro modelo de negocio sean sostenibles a medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la descarbonización? Pues la descarbonización es el proceso por el que se reducen o eliminan las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿vale? Es decir, si conseguimos reducir y, en el mejor de los casos, eliminar totalmente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, estamos dando un paso muy importante en la lucha contra el cambio climático y, concretamente, en el aumento en la lucha contra el aumento de la temperatura global, que es el problema, ¿vale? La descarbonización, por tanto, es una estrategia necesaria que debe ser acometida de manera conjunta y coordinada
por todas las partes implicadas, ¿vale? No, pasaría ahora. Respecto a los beneficios y las ventajas que aporta llevar a cabo este proceso de descarbonización, deciros que, aunque es complicado generalizar, porque muchas son específicas de un determinado sector, empresa o contexto, pero sí que es verdad que de forma general diseñar adecuadamente una estrategia de descarbonización tiene algunas ventajas evidentes, ¿vale? Como puede ser el ahorro de costes, ya no solo por la reducción directa en los consumos por la aplicación de medidas centradas en la eficiencia, sino también para aquellas empresas que estáis dentro del comercio de derechos de emisión, pues que al final reducir emisiones tiene un impacto claro en vuestra cuenta de resultados. También facilita este proceso de transformación a modelos de negocio más sostenibles, tan necesarios y que os comentaba al principio. Mejora la imagen corporativa, ¿vale? Proyecta esta imagen de compromiso y responsabilidad de cara a todos los grupos de interés y asegura el cumplimiento normativo, incluso adelantándose a futuras regulaciones que vemos que la tendencia es que están por llegar, ¿vale? Sí, se me ha... Ay. Sí que me gustaría destacar que desde FI proponemos los planes de descarbonización abordarlos desde una perspectiva estratégica. Recomendamos que se aborden desde un plano estratégico atacando a estos 5 pilares fundamentales que os muestro aquí, ¿vale? Desde nuestra experiencia es importante diseñar una estrategia clara y ordenada para alcanzar los retos que esto supone sin desviarnos mucho por el camino. ¿Por qué? Porque esto ya es un proceso de transformación caro y con un horizonte temporal a medio y a largo plazo, ¿vale? Muchas veces estos esfuerzos están centrados, sobre todo actualmente, en la reducción de esos alcances 1 y 2, más directos, más sencillos de controlar, que son más fáciles de implementar y tienen unos retornos más a corto plazo. Pero sí que es verdad que muchas veces estas medidas no están integradas dentro de una estrategia y el plan de descarbonización lo que nos permite es que todas estas medidas de reducción que se realicen se hagan de una forma ordenada, mesurada, con un proceso lógico y un objetivo claro, ¿vale? Además, recordaros que una estrategia no solo debe centrarse en el alcance 1 y 2, sino que debe abarcar toda la cadena de valor de una organización, ¿vale? Es decir, el alcance 3, que suele suponer un porcentaje muy importante de las emisiones de una organización. Y aquí es donde la estrategia de descarbonización pasa por involucrar a toda la cadena de suministro, estableciendo acciones coordinadas de formación y de concienciación con los responsables a lo largo de todos los niveles de esta cadena. Involucrar a toda la organización también es muy importante, tener el compromiso claro de la dirección, impulsar la descarbonización desde arriba en cascada hacia todos los niveles de la organización, articulando diferentes mecanismos. Y aquí sí que es verdad que dependiendo de cómo sea la organización, no siempre funcionan los mismos, pero sí que es necesario capacitar a todos los niveles de la organización para afrontar este reto y que todas las partes implicadas entiendan la importancia. La mirada exterior también es importante considerando el ecosistema regulatorio específico de vuestro sector, pero también regulaciones más generales que se están desarrollando, así como las tendencias y las demandas de los grupos de interés. Otro punto importante es la transparencia y el reporte de los resultados, ¿vale? En este caso, hay una clara apuesta de la Unión Europea sobre la rendición de cuentas en materia de cambio climático de una manera estandarizada. Los resultados que se reportan, ¿vale?, son tenidos en cuenta a nivel de imagen corporativa y reputación y en las decisiones de compra de los usuarios y también en la parte de financiación, sin ningún lugar a duda, como veremos más adelante, ¿vale? Los procesos de descarbonización, como he dicho antes, son procesos muy caros, que requieren de inversiones importantes y aquí todos los flujos de financiación privada, como los que canalizan las entidades bancarias, tienen que desarrollar mecanismos de apoyo, están obligados a desarrollar mecanismos de apoyo económico para el despliegue de estos proyectos. Y para ello, estos indicadores de medición, estos reportes que proponen los estándares son clave para valorar los riesgos de estas operaciones. De igual forma, nos afectan para los mecanismos de financiación pública con los que trabajamos en FI, ¿vale? Donde estos indicadores son clave para mostrar el encaje de los proyectos en las diferentes líneas de apoyo a la transición energética y a la descarbonización.
Vale. En cuanto al contexto legal, por no alargarme mucho, he puesto aquí unas pequeñas pinceladas, porque el contexto internacional se remonta mucho más atrás, pero la referencia principal ahora mismo es el famoso Acuerdo de París, que también os sonará mucho que sale en las noticias, con ese compromiso de los países firmantes de aspirar a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, donde Europa mantiene un papel muy importante, de líder, diríamos, al frente de todo esto, con ese Green Deal, cuyo objetivo es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050 y lograr una reducción del 55% de sus emisiones en 2030 con respecto a niveles preindustriales. Estos objetivos son vinculantes a todos los países miembros, es decir, tienen que premiar en su marco regulatorio y normativo, ¿vale? El paquete principal de medidas que propone la Unión Europea es ese Fit for 55, que desarrolla toda una batería de propuestas legislativas, medidas, mecanismos en grandes áreas y sectores de actuación, como energía, transporte, fiscalidad, financiación, todo, para impulsar el cumplimiento de estos objetivos tan ambiciosos. Con ello, la Unión Europea, ¿qué es lo que pretende? Pues pretende facilitar un mercado, es decir, que la Unión Europea sea un mercado donde los modelos más competitivos sean aquellos que sean más eficientes, más sostenibles y más justos, ¿vale? No solo por el marco legislativo, sino también por todos los mecanismos de financiación que, como comentábamos antes, deben alinearse, ya sean públicos o privados, para la consecución de estos objetivos, ¿vale? En este contexto, las organizaciones deben tener la capacidad de demostrar ese compromiso y esa contribución de manera estandarizada, transparente y trazable. Así como de ser capaces de compararse con el resto de competidores en condiciones similares y proporcionar de forma precisa esta información a los inversores para una correcta toma de decisiones, ¿vale? Por tanto, aquí, dentro del reporting de sostenibilidad, va a haber un bloque muy importante relacionado con el cambio climático para el que las empresas tendremos que rendir cuentas sobre nuestro desempeño y acciones que estamos tomando, ¿vale? En cuanto al marco legislativo nacional, tenemos la Ley 7/2021, que establece el marco para facilitar y orientar el proceso de descarbonización en la economía española al 2050. Incluye puntos relevantes como la obligación de calcular y registrar la huella de carbono, así como establecer planes de reducción, además de incluir, muy importante, criterios de cálculo y reducción de emisiones en los procesos de contratación pública. La disposición 12ª de esta ley especificaba que teníamos que modificar el Real Decreto de registro de huella que existía y que a día de hoy ya ha salido a fase de consulta y estamos a la espera de su aprobación. Pero sí que hemos podido ver que incorpora bastantes cambios significativos, ¿vale? Con lo que empieza a ser obligatorio el cálculo de esta huella para las empresas, incluyendo incluso la obligatoriedad de que se reporte el alcance 3 de manera progresiva para las grandes empresas, ¿vale? Igualmente, esta normativa lo que pretende generar es que se provoque un efecto cascada, de tal manera que todas las organizaciones, incluidas las pymes, en un horizonte temporal de aquí a unos 5 años, tengan calculada su huella de carbono y entren en esa vía de la descarbonización, ¿vale? En el contexto nacional, es importante también citar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que supongo que sabéis que ya se encuentra en consulta pública y es bastante más restrictivo que el anterior para transponer todo el marco normativo europeo que os comento. Ejemplo de ello es que las nuevas reglas aumentan la ambición general de la reducción de emisiones para 2030, las que se tenían, en aquellos sectores que están bajo el mercado de comercio de derechos de emisión europeo. Y aquí sí que hay cambios importantes porque se van a incorporar nuevos sectores, como son el transporte y la edificación. Aquí también, por ejemplo, nosotros sí que hemos encontrado, como sabéis, el DNSH es un documento obligatorio para acceder a la financiación pública, como por ejemplo los PERTE. Y aquí, para justificar que se cumplen determinados objetivos relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático, pues están empezando a solicitar que las empresas tengan y presenten planes de descarbonización. Por lo que cada vez más
vais a escuchar este tipo de demandas que van a ser cada vez más frecuentes. En cuanto a cómo afrontamos en FI estos procesos de descarbonización, comentaros que dividimos el enfoque del proyecto en estas 4 fases que estáis viendo aquí, ¿vale? Que paso a explicaros. La primera, en la que concretamos el compromiso en materia de cambio climático de la empresa, analizando la propia organización y el ecosistema en el que se desenvuelve, determinamos cuáles son los principales objetivos e intentamos alinearlo todo con las estrategias que ya tenga definida la empresa, ¿vale? En esta primera fase, ¿vale? También determinamos cuál es el impacto en el cambio climático de la organización. Aquí hablamos de un cálculo de huella, un inventario de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de valor, lo más exhaustivo posible, que nos permita detectar dónde están esos hotspots, esos puntos calientes en materia de emisiones, y para ello trabajamos con los principales estándares internacionales reconocidos internacionalmente, ¿vale? Como pueden ser pues, GRI o SRS, CDP, ¿vale? Aquí es verdad que nos encontramos, que nos solemos encontrar con, en los casos de los clientes que ya habéis abordado el proceso de cálculo, tenéis muy bien atado a los alcances 1 y 2, pero con el alcance 3 os sentís más inseguros, no lo habéis tocado, tenéis poco desarrollo, y aquí es donde nosotros quizá también podemos aportar mucho valor. Entonces, una vez conocida la huella de carbono del proyecto, nosotros proponemos el diseño de un plan de descarbonización a medida, con una batería de acciones enfocadas a reducir las emisiones a lo largo de toda la cadena de valor. Estas acciones podrán ser tecnológicas o no tecnológicas y van a estar agrupadas en función de si se plantean a corto, a medio o a largo plazo. Además, nos comprometemos a involucrar a todas las partes interesadas en el proceso para asegurar su participación y colaboración en la implementación de estas medidas, porque como hemos visto, no nos podemos quedar solo de puertas para adentro, sino que tenemos que salir hacia afuera e implicar a toda la cadena. Posteriormente, tenemos definido una metodología de valoración de las propuestas de acción en base a diferentes criterios, de tal manera que podamos obtener una clasificación de estas que nos permita priorizar aquellas que se adapten mejor a las necesidades y a los objetivos de la organización, ¿vale? En base pues, a criterios técnicos, económicos, financieros y ambientales. En este sentido, completamos el análisis con un roadmap para la financiación y el despliegue de estas soluciones, considerando también escenarios de inversión según rentabilidad y conveniencia para la organización en cada momento. Esto podemos realizarlo gracias al expertise de nuestros profesionales, ¿no? De nuestros equipos profesionales. Quiero reseñar que en nuestra experiencia, cuanto más ordenada y planificada está la estrategia de descarbonización, más garantías hay de obtener la financiación deseada para el despliegue de estas acciones, ¿vale? Dado que los procesos y proyectos asociados a la mitigación y absorción de CO2 van a ser claves para la transición, sabemos que siempre van a existir múltiples vías de financiación, ¿vale? Ya hablamos de financiación privada, donde todo el marco normativo de la Unión Europea va a llevar a que estos flujos privados deban canalizarse hacia proyectos bajos en carbono y que contribuyan a la consecución de los objetivos comunitarios. Y respecto a toda la parte de financiación pública, pues donde FI es especialista, la parte del servicio integral de encaje de proyectos de líneas de ayuda a la obtención de certificados de ahorro energético u otra serie de líneas de ayuda, como la gestión de las deducciones fiscales, que os contará más en detalle mi compañero Carlos, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, os explico brevemente que las 2 últimas etapas de nuestro enfoque consisten en una fase de seguimiento de la eficacia de las acciones, que aquí nos permite obtener inicialmente una proyección estimada de esa reducción de emisiones que alcanzaremos desplegando las acciones que hayamos elegido y que incluyamos en el plan, y posteriormente hacerles un seguimiento enfrentándolas a las emisiones reales que estamos reduciendo año a año para verificar que estamos cumpliendo con los objetivos. Y en función de eso ir ajustando, modificando o acelerando o adaptándonos al contexto de cada momento.
Aquí sí que recomendamos que estos indicadores toda esta información, estén alineados con los principales estándares de reporte obligatorio o voluntario de la organización, porque así aprovechamos y demostramos la transparencia y la trazabilidad de todos los logros obtenidos, permitiendo su comparabilidad, ¿vale? Como mencionaba antes. Y ya finalmente hay una fase en la que realizamos una consultoría a medida para completar esa estrategia en función ya de las necesidades de cada cliente. Yo por mi parte nada más, doy paso a mi compañero Carlos, que os va a comentar más en profundidad las líneas de financiación disponibles para abordar todo este asunto. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. En este caso tomo relevo sin ningún problema. Vale. Efectivamente debería tener ya control. Hasta el 17 de agosto. Vale, es correcto. Muy bien, pues nada, básicamente tomo el relevo aquí en este caso, contando y poneros un poco en contexto. En el caso, muchas gracias a María de nuevo por la presentación y a la Asociación Empresarial Técnica de Tarragona. Me presento, yo soy Carlos Fernández, soy líder sectorial de toda la vertical de industria de FI en lo que respecta a toda la parte de ayudas. Desde hace muchos años ya FI se dedica a buscar una financiación pública para todos los proyectos que tengan acometidos en todo su ciclo de vida integral, ¿vale? Es decir, de una manera previa y de una manera posterior, en este caso, mediante diferentes servicios. Desde hace un año todo el departamento de Juan está trabajando de una manera muy fuerte para hacer llegar a nuestros clientes un plan de descarbonización que también de alguna manera todos los proyectos que van enfocados a la descarbonización tienen un retorno difícil a día de hoy, ¿vale? Pues al final implica mucha innovación, implica también mucha prueba en tecnología que hasta ahora no se ha emitido y por ello también es necesario una financiación que la acompañe. Entonces, en este caso vamos a centrarlo en un instrumento el más potente posiblemente que tengamos para este año y para los próximos años, pero no deja de ser el único que tenemos presente, el único que por razones de tiempo aquí también vamos a hacer sobre todo presente ese instrumento. Y en este caso vamos a hablar del PERTE de descarbonización industrial. Desde hace un par de años estamos en todo el ámbito del mecanismo de recuperación, como os comentaba, y en este caso bueno, pues hemos tenido un espectro de ayuda bastante amplio para una tipología de proyectos, a veces muy concreta, puede ser a través del PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, que es una forma que a través de diversas convocatorias se ha podido aterrizar la descarbonización o proyectos que ayuden a esa descarbonización, o este PERTE de descarbonización industrial. Este PERTE de descarbonización industrial inicialmente estaba contemplado solo dentro del mecanismo de recuperación en una forma de 400 millones de euros en ayudas, ¿vale? En los últimos 2 años, desde la Administración, han visto lo vigente y lo importante que está todo el tema de la descarbonización en toda la industria y en este caso, bueno, pues a través de la aprobación de la adenda del plan de recuperación que implica una ampliación de la ejecución de los plazos de los proyectos hasta 2028, en este caso, pues se dota con 2.700 millones adicionales, por lo tanto, todo el PERTE de la descarbonización de la industria manufacturera alcanza los 3.100 millones de euros. Y obviamente dentro de esa industria manufacturera está toda la industria química, que también es un sector muy intensivo en emisiones y muy estratégico para este PERTE, ¿vale? Entonces, hablando primero un poco del contexto y cómo está evolucionando este PERTE. Bueno, pues lo primero, este PERTE de descarbonización industrial tuvo su aprobación en Consejo de Ministros a finales del año 2022, en concreto el 27 de diciembre, y luego a partir de ello, de hecho, desde la Administración, para reforzar la dinamización de estos PERTEs, se nombraron por parte del Ministerio de Industria, que es quien lo está gestionando y dinamizando, se nombraron a las figuras de los comisionados. En este caso, el comisionado del PERTE de descarbonización, Luis Ángel Colunga, bueno, pues ha ido dando una serie de pinceladas a partir de ese primer documento que se publicó a finales de año. Ese documento que se publicó contempla 4 instrumentos. Aquí al final, siempre que hablemos de plazos o de fechas, vamos a hablar del instrumento número 1 por el hecho de ser el que está más próximo y por el que tiene más relevancia a día de hoy para todo lo que puede ser la descarbonización en las industrias, ¿vale? De todos modos, mencionaremos esos 4 instrumentos también brevemente, los explicaremos. También el propio documento del PERTE habla de otras medidas facilitadoras que no deja de ser sino una recopilación de otros instrumentos que bien no están contemplados en este PERTE, pero que ayudan a la descarbonización. Estos otros instrumentos pues, pueden ser directamente pues, esas otras ayudas que mencionábamos por parte del PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, las ayudas de eficiencia energética del sector industrial que están vigentes por IDAE desde el año 2015 y territorializadas en su tercera convocatoria desde el año 2019 y en este caso, por ejemplo, esa convocatoria que estaba cerrada hasta el 30 de junio de este presente año se ha ampliado un año más, ¿vale? Entonces, existen otros mecanismos como pueden ser también los certificados de ahorro energético, otras ayudas, a pesar de que siempre o de que aquí hagamos una mención especial a este PERTE, ¿vale? Y en este caso, como os comentábamos, hablando de este PERTE de manera concreta, de ese instrumento 1, hablamos que la previsión que tenemos actualmente después de esa ampliación de plazos y de esa ampliación de presupuesto
es que la idea que se tiene de este PERTE es que antes de que termine el mes pudiera salir unas bases reguladoras en forma de borrador, ¿vale? De forma que ya pues a lo largo del verano o ese agosto y esos principios de septiembre, cualquier industria que tenga pensado un plan de descarbonización y tenga una serie de proyectos por ejecutar, bueno, pues puede irse preparando con lo que indique ese borrador de bases, ¿vale? Y luego, a partir de aquí, bueno, pues se ha querido hacer una cosa. Primero, como os comentaba que teníamos una división entre los fondos, pues se quiere sacar una primera convocatoria para septiembre, saldría unas bases reguladoras junto a una convocatoria durante septiembre, lo cual habilitaría que durante la segunda quincena se abriera esa convocatoria. Esa convocatoria tendría una dotación de 400 millones de euros y estaría destinada a proyectos que puedan estar ejecutados y terminados para junio del año 2026. Puesto que muchas veces la descarbonización implica proyectos de una ejecución muy larga y proyectos que son muy estratégicos, en este caso saldría una segunda convocatoria para enero del año 2024, donde habría una dotación significativamente mayor, ya sujetos a esa agenda del plan de recuperación, y donde los proyectos podrían tener un plazo de ejecución hasta julio de 2028. ¿Vale? ¿Serían las únicas convocatorias? Es posible que no. Lo normal es que, dada la dotación que tiene el PERTE, se fueran sacando otra serie de ventanas a lo largo del año 2024 y posteriores, 2025, incluso podría llegar a haber alguna en el año 2026, y que incluso se fuera aumentando la dotación que hay destinada a este PERTE, ¿vale? Para poder, en este caso, seguir satisfaciendo las necesidades de financiación. Bien es cierto, y aquí pongo un pequeño asterisco, bueno, pues, obviamente sabemos todos que el domingo tenemos una cita con las urnas. Entonces, estos plazos que tenemos son fijos, no debería haber ningún problema en la publicación de estas dos convocatorias. Bien es cierto que el hecho de que pudiera haber un retraso o de que pudiera modificarse ligeramente los plazos de publicación, bueno, pues están sujetos a todo lo que pueda ser, tanto si hay una continuidad desde la administración como si hubiera un cambio. Al final, cualquier tipo de relevo o cualquier tipo de elecciones siempre puede alterar este punto, ¿no? Entonces, por lo tanto, también, pues, a pesar de que pueda existir algún tipo de retraso, de momento nos fiamos de las noticias que nos llegan desde el Ministerio de Industria. Como bien os comentaba, efectivamente, bueno, pues ya os voy dando algunas pinceladas, es decir, dentro del PERTE existen 4 instrumentos, a pesar de que nosotros siempre nos estamos centrando en la línea A, que es donde se destina la mayoría de dotación y que es donde se traducen en estas convocatorias que estamos contando, ¿vale? Mencionamos el resto de instrumentos ahora después y nos seguimos centrando en esta línea A, que es la que se lleva la mayoría de la dotación. En este caso, se lleva una dotación de hasta 2.300 millones de euros en todas las convocatorias que procedan de esta línea de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera existente. En este caso hablamos que inicialmente hay previstos 600 millones en forma de subvenciones, 1.500 millones en forma de préstamo. La forma en la que se articularía si a un beneficiario le toca más parte de subvenciones o más parte de préstamo, bueno, pues dependería prácticamente de dos o tres factores que a día de hoy no podemos garantizar, pero que entendemos que sería como PERTEs anteriores, donde primero entraría muy en juego el momento de presentación, si hay disponibilidad de fondos o si solo queda toda la parte de préstamo, y por otro lado también toda la parte de calificación crediticia, que es una constante en estos PERTEs. También contamos con que sigue la misma estructura que ha seguido para tanto otras ayudas de la industria que cuelgan del Mincotur, como puede ser las ayudas a la industria manufacturera, o las otras figuras de PERTE que ha habido, como puede ser el PERTE eléctrico o PERTE agroalimentario o naval, ¿vale? Entonces, bien es cierto que respecto a esas figuras de PERTE existe un cambio de modelo que ya se ha traducido en el PERTE Vehículo Eléctrico 2.0 y que también se va a traducir en estas ayudas a la descarbonización, que habla primero, este PERTE está dirigido únicamente a esas industrias manufactureras que tengan un CNAE entre el 10 y el 32. En este caso, no es necesario esa figura de agrupación, es decir, se pueden presentar proyectos de manera individual, no es necesario ir de manera consorciada. En este caso, ya tenemos confirmación de que incluso aquellas empresas que quieran ejecutar proyectos a través de terceros, como por ejemplo las empresas de servicios energéticos, que sean ellas las que ejecuten la inversión y corren con ese riesgo, por poner un ejemplo, pues un proceso de calderas de gas natural que se quisiera sustituir por una planta de biomasa, y en este caso se plantea realizarse a través de un contrato de servicios energéticos donde quien acomete la inversión es un tercero y da todo ese servicio a esa industria final, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, esa clase de beneficiarios, siempre que realicen un proyecto dentro de la industria manufacturera, podrían también ejecutar esos proyectos y ser beneficiarios dentro de este PERTE, ¿vale? Y como os comentábamos, cambian el formato. Aquí ya tenemos una concurrencia simple donde va a ser importante el momento de presentación. Dado que el presupuesto que tiene este PERTE es bastante amplio, no debería de haber un agotamiento inmediato, ¿vale? Si bien es cierto, hay mucho apetito por este PERTE, la industria lo desea mucho. Por lo tanto, desde FEI estamos trabajando de manera
que para asegurarnos que todos los clientes que confíen con nosotros, bueno, pues asegurarnos de poder tratar de hacer esa presentación lo más pronto posible en cuanto a esa concurrencia simple, ¿no? También estamos hablando de que, como os comentamos, va a haber un formato en el que tengamos varias convocatorias a nuestra disposición. Y en este caso, puesto que ya no hablamos de una concurrencia competitiva o una convocatoria que tenga que competir con otras propuestas, sino que sea una convocatoria que se va a evaluar per se, obviamente se tienen que establecer una serie de requisitos mínimos. Aquí las noticias que han dado hasta ahora desde el Mincotour, en todas las apariciones que han hecho en este caso, bueno, hablan siempre de esos requisitos mínimos que hablan de que pueda ser necesario una inversión mínima para cada proyecto o para cada conjunto de actuaciones relacionadas con la descarbonización de hasta 1 millón de euros. Y a mí me parece todavía más relevante el requisito de reducciones de emisiones mínimos que habla de esas 4.000 o 5.000 toneladas de CO2 equivalente que es necesario reducir para cada planta industrial, ¿vale? En este caso lo mismo, las intensidades, esos son los requisitos mínimos y hablábamos también de la cantidad de ayuda regulada que podría haber entre la parte subvención y la parte préstamo. ¿Por qué vendría limitada también esta ayuda? Bueno, pues en este caso tenemos la modificación del reglamento 651/2014 y aquí, a la espera de texto refundido, donde efectivamente ese reglamento lo que te indica son las cantidades máximas que puede llevarse de ayuda en porcentaje y en ayuda máxima que puede llevarse un proyecto. Y en este caso esos límites se han visto modificados y a día de hoy un proyecto que anteriormente solo podía llevarse hasta 15 millones de euros cuando se tenía una tipología de medioambiental, ahora se puede llevar hasta 30 millones de euros. Es decir, que aquellos grandes proyectos que son necesarios acometer en la industria, que obviamente tienen una magnitud muy grande de varios millones de euros y hasta cientos de millones, pues en este caso ya podrían llevarse hasta 30 millones de euros de ayuda, que no es una cantidad nada desdeñable, ¿vale? En este caso, lo que sería necesario para presentarse a este PERTE, pues sería esa estructura de proyecto tractor, que aunque lo llamamos proyecto tractor, lo puede acometer una empresa de manera individual y ese proyecto tractor sería el proyecto primario con las actuaciones que lleva a cabo de descarbonización y, digamos, unos planes transversales de eficiencia energética y transición ecológica, esos planes de formación y capacitación y también, bueno, pues esos planes de descarbonización de los que nos estaba hablando anteriormente Juan. En este aspecto también, ¿qué tipología de proyecto se admitiría en esta línea de proyectos de descarbonización? Bueno, pues en este caso no tenemos constancia de que haya limitada prácticamente ninguna línea, ninguna tipología ni ninguna tipología de proyectos en este caso. La única que tenemos constancia sería que podría haber un límite a la descarbonización mediante autoconsumo fotovoltaico. En este caso, dado que se trata de una tecnología madura que ha tenido otra serie de incentivos a su disposición en los últimos 2 años gracias a los incentivos al autoconsumo, bueno, pues en este caso, digamos, a toda esa parte de infraestructura que permite una disminución de emisiones de alcance 2, pues han querido permitirla, pero en este caso limitándola a máximo de 2 millones de euros de coste subvencionable, ¿vale? En este caso debería de ir acompañada de otros proyectos, bueno, con los que vemos aquí, que pueda ser toda la parte de electrificación de procesos, toda la parte de sustitución y desplazamiento de combustibles de origen fósil, todos esos proyectos que tradicionalmente también se ejecutaban de eficiencia energética, de recuperación de calor, aprovechamiento energético de flujos secundarios o mejora de eficiencia energética estaría disponible también en este PERTE, ¿vale? O también otra serie de proyectos como puedan ser, bueno, descarbonización de subproductos, de materias primas utilizadas, proyectos incluso que tengan esa pata de economía circular que ayuden a recuperar un residuo y a sustituir a una materia prima que tenga mayores emisiones asociadas, ¿vale? Incluso aquellos proyectos que puedan ser un poquito más novedosos como puedan ser toda la parte de captura y uso de CO2. Es importante también mencionar que obviamente parece que es una ayuda que está muy enfocada a toda la parte de inversión, pero también admite esos proyectos de I+D+I. ¿Vale? En este caso, esos proyectos de I+D+I deberían de ser TPRLs altos de aplicación directa en la industria que permitieran de alguna forma establecer pilotos para la descarbonización de esa industria final a la que se quiere atajar. ¿Vale? Otra cosa que mencionaré ya como tip adicional cuando me preguntan a mí acerca de, por poner un ejemplo, todas las ayudas de eficiencia energética que ahora mismo están disponibles, que van por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y que están disponibles hasta junio del año 2024, a mí en este caso cuando me realizan la consulta para un proyecto que tenga esa pata de eficiencia energética, una recuperación de calor, por ejemplo, y me preguntarían, ¿por qué línea la llevarías, Carlos? ¿Llevarías por la línea de eficiencia energética que ha estado abierta estos años o la llevarías por este nuevo PERTE de descarbonización? Bueno, pues yo en este caso contestaría y daría 3 tips al respecto. Primero, horizonte temporal, porque si bien es cierto que este PERTE de descarbonización lo tendríamos abierto en un plazo relativamente corto de unos 2 o 3 meses, ¿vale? Hay que ver también el tiempo de ejecución que se tenga para ese proyecto.
¿vale? Si llega a tiempo o si es necesario ya este verano en las distintas paradas que se hacen en las plantas, ya validar pedidos y asegurarse de que se lleve a cabo esa ejecución antes de que salga ese PERTE. Segundo punto, tema de importe, un proyecto de 3 o 4 millones de euros, por ejemplo, pues posiblemente podría recibir la misma intensidad de ayuda por la línea de eficiencia energética que por este PERTE de descarbonización. Pero un proyecto que implique mucho más ahorro energético y que implique una inversión mucho más mayor, que se lleve a cabo en una comunidad autónoma donde las ayudas puedan estar más capadas a un límite de ayuda de 450.000 euros o hasta 1 millón, pues sería más interesante llevarlo por este PERTE de descarbonización. Y la tercera pata importante es, por ejemplo, bueno, pues los certificados de ahorro energético, que es otro instrumento que se va a poner en marcha en el último trimestre del año, que al final es otra forma de retribución y de incentivación a estos proyectos. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, en este caso, estas ayudas son incompatibles con las ayudas de eficiencia energética del sector industrial, pero no serían incompatibles con una ayuda recibida por el PERTE de descarbonización. Por lo tanto, ahí se crea una dupla muy interesante para aquellos proyectos de eficiencia energética para realizarles ese plan de financiación y ver por dónde llevarlos, ¿no? A día de hoy esta es toda la información que conocemos acerca de esta línea del PERTE de descarbonización. Debería de abrirse, bueno, o conocer más información en breves gracias a esa consulta pública que desde Mincotur nos comenta que quieren publicar antes de que termine el mes. Ya digo, estamos a día 20, no deberíamos de tardar mucho en tener noticias. En caso de que no recibamos nada, pues en este caso tendríamos que esperarnos a finales de agosto, efectivamente, a ver si efectivamente realizan ese borrador o si finalmente desde el Ministerio se decide publicar directamente esa fase reguladoras, lo cual obviamente pues reduciría mucho ese tiempo de maniobra para preparar los proyectos y adaptarlos a lo que solicite esa convocatoria, ¿no? Comentando los otros instrumentos, que creo que también es bueno tener conocimiento porque son instrumentos que a futuro también son importantes para todo el ámbito de descarbonización en la estrategia de una empresa. Bueno, la línea B es la que menos me voy a parar por el simple hecho de que la línea B es un instrumento ad hoc, que en este caso habla de la concesión de 450 millones de forma específica a la planta de Arcelor por la ejecución de un proyecto para la planta de DRI. De hecho, todo este proceso viene avalado por la Comisión Europea porque se llevan desde hace un par de años aproximadamente. Arcelor, en conjunto con otros países, vienen negociando la concesión de esta ayuda específica y simplemente desde hace ya un tiempo tienen un sello por parte de la Comisión Europea en las que autoriza a un Estado miembro a conceder una ayuda específica a Arcelor. Y lo único que ha hecho la Administración ha sido articular una serie de fondos desde este PERTE de descarbonización directamente para Arcelor, de la misma manera que lo podría haber articulado desde cualquier otro punto del plan de recuperación. Después, también otro instrumento que es muy interesante, que hay que ver un poquito más a largo plazo, porque por aquí la Administración todavía no se ha pronunciado mucho al respecto. Hablamos de que también están buscando crear un fondo de apoyo a contratos por diferencias de carbono. Esto es simplemente un instrumento de certidumbre que quieren dar a las empresas, porque igualmente, como comentaba Juan, si se lleva a cabo una inversión fuerte en descarbonización para la reducción de emisiones, para poder generar una serie de derechos para realizar la venta en el mercado de emisiones, obviamente es necesaria una certidumbre porque dentro de mi business plan yo puedo tener contemplado que esos derechos de emisiones sigan a un precio pues que se mueva en torno a los 80-70 euros por cada tonelada de CO2. Pero ¿qué ocurriría si de repente el mercado de derechos de emisiones se desploma por debajo de determinado precio? Pues es posible que esas inversiones que estoy viendo con un retorno a 10-15 años pues ya no fueran rentables económicamente. En este caso, la Administración lo que quiere hacer también es crear una entidad pública dependiente directamente del Ministerio de Transición Ecológica, que en este caso lo que haría sería pactar con una empresa que lleve a cabo proyectos de descarbonización, pactar un precio fijo a un periodo X, no conocemos exactamente si sería 5, 10 o 15 años, ¿vale? Donde en este caso hablaríamos de, fijamos un precio fijo para un determinado periodo a 10 años, por poner un ejemplo, en el que el precio de los derechos de emisión se fijaran en 65 euros, por poner un ejemplo totalmente arbitrario. En este caso, siempre que estuviera por encima de ese coste, sería la empresa quien tendría que aportar la diferencia hasta 65 euros digamos, a la Administración. Pero en el caso de que cayera por debajo de 65 euros el derecho de emisión, en ese caso la Administración sería la que devolvería la diferencia hasta ese valor a la empresa privada, ¿vale? Lo cual al final no deja de darnos una certidumbre a un periodo X de los derechos de emisión. Pues en ese caso es un poquito la idea que tienen en la creación de ese instrumento. Tratar de dar un marco lo más estable posible en determinados casos para todas las inversiones que tienen que ver con descarbonización. Y luego, por último, pero no menos importante, de hecho a mí esta línea es una que me suscita muchísimo interés, es la línea D de desarrollo de nuevas instalaciones altamente eficientes y descarbonizadas. En este caso, la intención que tiene el Ministerio de Industria, en este caso, es destinar de manera inicial 250 millones
lo cual buscan financiar 6 o 7 proyectos piloto de nuevas instalaciones que normalmente serían de la industria manufacturera y que estarían sujetas a régimen de comercio de derechos de emisiones, como podría ser pues cualquier empresa seguramente de la industria química. Aquí hablamos de una empresa que realizara fertilizantes, que realizara cualquier tipo de plásticos o que realizara cualquier tipo de producto químico, normalmente tendría unas emisiones asociadas altas. Pues aquí lo que se busca es financiar algunos proyectos piloto que requieren de una inversión muy elevada, porque esos pilotos deberían de ser prácticamente nulos en emisiones o al menos compensarlas en este caso. Veremos también, porque tienen intención de articularlo para finales del año 2023, principios de 2024, tener ya algo de información de cómo se va a articular esta ayuda a través de un borrador de bases reguladoras o algo similar, o algún tipo de consulta pública que permitiera de alguna manera pues, otorgar 50 o 60 millones de euros de ayuda directa a determinados proyectos que cumplan estas características. Estos son los cuatro instrumentos dentro del PERTE, ¿vale? Como os hemos comentado, existen otra serie de ayudas o otra serie de instrumentos, ¿vale? Y por último, bueno, pues en este caso tampoco nos hemos presentado a nivel de FEI Group. ¿Por qué tratar de ir con nosotros en este viaje? O después de explicaros cómo hemos movilizado, cómo desde hace un añito todo el departamento de Juan y todos sus compañeros están movilizando e incentivando los proyectos de descarbonización para asegurar una hoja de ruta a un periodo de 2030 o incluso más allá. ¿Y por qué nosotros también comentamos y animamos a toda la parte de financiación pública? Bueno, pues porque al final FEI Group, desde hace más de 20 años, lo que busca precisamente es dar ese acompañamiento integral. La empresa se fundó con toda la parte que tiene que ver a las deducciones fiscales de la I+D+I y poco a poco ha ido ampliando toda su cartera de servicios. Desde hace unos 6 o 7 años tiene un foco muy importante puesto en toda la parte de ayudas. Y en este caso, todo el Departamento de Sostenibilidad desde hace un año pues ayuda a crear esa hoja de ruta, como vemos en escena. Es un poco toda la parte que os ha podido explicar Juan. Creo que no es necesario ahondar más en todo ello, ¿vale? Y luego, por otro lado, bueno, pues efectivamente lo que os comentaba al final de FEI, desde FEI ya llevamos muchos años ayudando a todo el ciclo integral de vida de un proyecto de cualquier tipo, ayudar a obtener un máximo retorno para ese proyecto, tanto en una fase previa de ejecución a través de la obtención de ayudas, como pueda ser en una fase posterior a través de las deducciones fiscales I+D+I, a través de otros servicios como puedan ser las bonificaciones a personal investigador o a través de otros servicios que también estamos articulando de la casa, como puede ser todo el tema de la obtención de certificados de ahorro energético, que va a ser un instrumento más que para aquellos proyectos de eficiencia energética que tengan esa patita van a permitir ayudarla. También damos apoyo en diversas estrategias. Digamos que si antes los últimos años la casa tenía ese perfil más reactivo en la cual veíamos vuestras necesidades, nosotros en este caso también llevamos 2 años ayudando también un poco a hacer toda esa parte de estrategia. Es decir, para ver un proyecto dentro del PERTE de descarbonización, si alguien se pone en contacto con nosotros, veremos si cumple bajo todas las premisas que conocemos en Sendincotur. Si vemos que hay algún punto en el que no cumple, seremos muy transparentes y en cualquier momento diríamos qué es lo que falla y qué necesitaríamos modificar de ese proyecto para que pueda optar a la financiación del PERTE, siempre dentro de la coherencia y de la coherencia de la estrategia que tenga ese cliente, ¿no? Y al final ya os comento, llevamos desde hace más de 20 años ayudando a diferentes clientes. Es una multinacional de origen nacional, pues que en este caso ya se ha ido expandiendo y que a día de hoy pues tenemos presencia en diversos países. En España aún así sigue siendo, junto a las oficinas de Francia y de Brasil, nuestro core fuerte, con más de 800 empleados en el caso de España, oficinas en este caso en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, sobre todo, pues tradicionalmente la oficina que ha sido más fuerte de la casa ha sido la de Barcelona, donde están la mayoría de los equipos de consultoría y de donde tenemos la mayoría de estructura montada. Más allá de eso, pues daros las gracias por toda la atención que hemos hecho. Tenemos ahora el turno de preguntas también. También, por supuesto, si María quiere comentar algo más al respecto antes de pasar ese turno de preguntas, pues estaremos encantados de contar con vosotros. Y simplemente, pues, daros las gracias por todo, por vuestra atención. Y, por supuesto, de nuevo, María, cualquier cosa o cualquier inquietud que queréis hacer, pues, hacérnosla llegar sin ningún problema. Si me permites un minuto, solo de verdad felicitaros porque la explicación ha sido muy clara, yo creo que muy productiva, ahora lo comentarán mis compañeros, ¿no? Pero ya las marcarnos las líneas y bueno, vuestra explicación y vuestra visión al respecto pues está muy bien. Y esta línea 3 que has explicado, ¿no? que puede ser muy interesante para determinados proyectos muy relevantes, ¿no? que puede, por lo que he visto, ¿no? que puede compartir con un IPCI. Bueno, hay detalles que creo que nos ayudan a preparar la estrategia y bueno, los servicios que ofrecéis yo creo que también son muy interesantes para empresas que no tengan todavía muy claro el plan y que necesiten ayuda, ¿no? Y bueno, pues nada, de nuevo agradeceros y ya me desconecto y dejo aquí el paso a los ruegos y preguntas, ¿no? Gracias.
Muy bien, por supuesto. Muchísimas gracias, María. Entonces, en este punto, bueno, pues abrimos turno de preguntas. En este caso, no sé si desde la organización nos han hecho llegar correctamente las preguntas o si hay alguna cosita. También lo que os ha comentado María, la PPT ya la tenéis disponible en el panel de la aplicación, ¿vale? De la misma manera nos hemos centrado totalmente en todas las ayudas que tienen que ver con la parte con todo este PERTE de descarbonización, puesto que consideramos que es la estrella y por donde hay más expectación para finales de año, pero de la misma manera desde la vertical manejamos, bueno, pues todo, digamos, un pequeño portfolio de todas las ayudas que hemos trabajado el último año o 2 años, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Ya os comento, y ya no solo orientadas a la sostenibilidad y a la descarbonización, sino también toda la parte de proyectos al I+D o proyectos para nuevas empresas, para nuevas filiales. El abanico que trabajamos desde FEI prácticamente manejamos todo el abanico de ayudas a nivel nacional y regional en este caso. Así que, bueno, en este caso, salvo misión mía, no hemos recibido ninguna pregunta, bueno, más allá de algunas típicas que hemos comentado ya, como pueda ser todo el tema de relación. A ver. Sí, perdona, porque ahora mismo me está preguntando un comentario que sí hay algunas preguntas, pero yo no las estoy viendo en mi panel, disculpad un segundo. No, en este caso, María, te voy a pedir ayuda un segundo porque no estoy siendo capaz de ver mis preguntas. Por supuesto, yo no las veo tampoco aquí, pero espera un momento que voy a ver solo presentado, enviar. FI, no, es que solo organizadores. Aquí no tenemos. Mira, aquí veo una, sí. Sergio, el alcance 3. ¿Lo ves? Vale, yo también. Sí. Vale, ahora sí estoy viendo la que nos plantea Sergio en este caso, ¿verdad? Bueno, pues en este caso Sergio nos plantea que el alcance 3 va a ser obligatorio para las no pymes y para las pymes. Bueno, esta es para Juan, disculpa, Juan. Sí, nada. De momento no, ¿vale? O sea, de momento el alcance 3 solo va a ser obligatorio para grandes empresas, pero bueno, como os he comentado, la tendencia va por ahí, ¿vale? O sea, que quizás no a corto medio, pero sí a largo plazo, seguramente las pymes también tengan que hacer este esfuerzo de reportar el alcance 3. A mí es que me pasa, creo que me pasa lo mismo que a ti, Carlos, que no me salen las preguntas. Nada, sin problema. En este caso tenemos también un comentario de Impulse Sud que, bueno, pues espera que todos se puedan generar unas oportunidades dinámicas en el sector químico. Seguro que sí en este caso. Y en este caso, bueno, no hemos recibido más preguntas en este caso. Bueno, sí, nos comentan que en principio no han entrado más preguntas en este caso. De todos modos, bueno, sí es cierto que toda la parte de PERTE de descarbonización, bueno, desde mi cultura han sido muy dinámicos. Esperamos que hagan comunicaciones en breves. De todos modos, lo mismo, nosotros esperamos estar en verano trabajando para asegurarnos de que nos preparamos las herramientas para todas estas nuevas oportunidades que llegan, tanto por la parte de todo el equipo de Juan, ayudar a crear una hoja de ruta si no la tenéis todavía ejecutada, ¿vale? Porque hablamos de que al final, incluso el nuevo anteproyecto de la Ley de Industria está planteando que sea necesario crear un escenario competitivo y de incentivación a todas las industrias, esto incluye especialmente el sector químico, donde principalmente vamos a seguir teniendo la necesidad hacia 2030 de realizar una descarbonización. Por lo tanto, tanto este PERTE de descarbonización como a futuro seguiremos teniendo nuevas oportunidades. Por lo tanto, esa hoja de ruta no sería necesario solo para estos próximos años, sino escenarios más largos allá de 2030, y aquí desde el equipo de Juan nos pueden ayudar. Y luego, por supuesto, toda la parte del Grants Hub que tenemos desde FEI, donde tenemos concentrado todo el conocimiento en la parte de ayudas. Bueno, tenemos unos equipos muy fuertes con perfiles con experiencia en la administración también, y en este caso podemos ayudaros tanto a traccionar vuestros proyectos para este PERTE de descarbonización como para cualquier otro incentivo que sea necesario, y también ayudaros a trabajar a posterior toda la parte de deducciones fiscales. Más allá de eso, agradeceros a todos vuestra atención. Cualquier duda podéis escribirnos a los correos que tenéis abajo en la pantalla, estaremos encantados de atenderos. Y nada más allá de eso, volver a agradecer mucho la oportunidad de contaros todas estas cositas aquí, y muchas gracias a María y a la organización de toda la Asociación Empresarial Química de Tarragona de poder exponer hoy aquí estas ideas. Muchas gracias a todos. Pues nada, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos, un placer a todos y feliz jueves. Placer. Igualmente, gracias.